lugar debo agradecer la invitación que me hiciera la Universidad Nacional Abierta, su sede ubicada en el Zulia, especialmente a la profesora Zuleima Corredor, que de manera muy cordial me extendió una invitación, la cual con gusto acepté. Me parece que este evento, el cual seguramente con mucho sacrificio, pero con mucho cariño está organizando la universidad, está tratando un tema que está sobre el tapete en Venezuela. El tema de los retos de la universidad venezolana sobre la inclusión, la equidad y la calidad de la educación es un tema vigente porque por todos los universitarios venezolanos es conocido que nuestra educación superior está en un declive importante en este momento y sobre eso quisiera compartir unas reflexiones con ustedes. En primer lugar, el tema de la calidad de la educación muchas veces, y sobre todo las autoridades educativas venezolanas la han asociado a la inclusión. Es decir, el aumentar la matrícula, el abrir posibilidades a través de mecanismos poco exigentes de admisión a la universidad venezolana, se ha asociado al tema de la calidad. Y esto realmente es un error. La calidad tiene que ver con otras variables que pueden incluir el tema de la inclusión, el garantizar oportunidades de ingreso a las universidades, pero no se remite solo a ese tema. El tema de la calidad no es fácil definirlo, porque inclusive en los países la calidad se asume de manera también diferenciada. Puede que hayan algunas variables y rasgos comunes, pero es que la calidad la definen consensos de la sociedad. Es decir, ¿qué es lo que la sociedad aspira a que sean sus egresados universitarios? ¿Cuál es la educación que aspira a dar a su población? Eso es un consenso y una de las maneras de conocer ese consenso, esa expresión del colectivo, es a través de la Constitución, el cual es el primer consenso nacional. En nuestra Constitución, en la Constitución venezolana, en los artículos 102, 103 y 104, está definido claramente lo que entendemos en la calidad o una educación de calidad. En el artículo 102, 103 y 104 se habla, por ejemplo, de que la educación sirve para potenciar el desarrollo del niño, el desarrollo integral del niño, que la educación es prioridad y por lo tanto el Estado se compromete a dar los recursos adecuados. Nos dice que los docentes deben ser de una alta moralidad, pero no solamente eso, sino también altamente calificados, y el Estado garantizaría mecanismos para su formación permanente. Nos dice en estos tres artículos que al final de cuentas la educación debe estar abierta a todas las corrientes del pensamiento. Es decir, hay una serie de indicadores que nos puede remitir a lo que es la expectativa de la sociedad venezolana con respecto a su educación. Por supuesto, al analizar estos artículos y compararlos con la realidad que nos está apabullando desde hace 20 años, observamos ciertas distancias entre lo establecido en la Constitución y la práctica de las autoridades educativas y el gobierno en general. Y solamente para mencionar algunas, y antes de entrar al tema universitario, simplemente quiero comenzar a definir, a delimitar el término calidad educativa. Uno de los elementos que nos hace ver que el gobierno nacional no asume los parámetros constitucionales acerca de la calidad educativa tiene que ver con el hecho de que los docentes, el gobierno ha establecido políticas que más que hacer que el docente se comprometa más con la educación, lo que hace es que el docente tome la decisión
de abandonar sus puestos por los salarios tan miserables, beneficios sociales ya hoy en día casi inexistentes, y que hacen que la educación ya no sea atractiva como trayectoria de carrera, como oficio o ejercicio profesional. Eso explica que hoy en día, desde hace 2 años para acá, pues la diáspora de docentes, no solamente hacia el exterior, sino hacia otros oficios, sea cada vez mayor. Con respecto a que la educación debe estar abierta a todas las corrientes del pensamiento, bueno, es obvio, es notorio, comunicacional, y además las autoridades venezolanas han sido confesas en eso. La misión de la educación como misión se le ha asignado a la educación la de formar en valores socialistas, obviando cualquier otro sistema político, obviando la existencia del debate mundial sobre las ideologías políticas. Aquí se trata de implementar el pensamiento único, y sobre esto el gobierno ha sido claro y enfático a través de diferentes voceros cuando manifiesta que el papel de la escuela es consolidar como apoyo a la revolución a las generaciones futuras a través de mecanismos de hegemonía comunicacional y de control del pensamiento, como es a través de los currículums, de los medios de comunicación, todos tomados por el gobierno. Es decir, el estudiante no tiene la posibilidad de una libre discusión de ideas, salvo que las nombre para criticarlas en función de un pensamiento ligado a la revolución y al sistema que está esperando desde hace 20 años en Venezuela. Sobre la formación de los maestros, por supuesto, el gobierno ha descuidado este tipo de formación, y no solo eso, el hecho de que como producto de la diáspora y la ausencia y renuncia de muchos docentes, el gobierno ha tenido como solución formar maestros y profesores con cursos de 450 horas. Eso equivale a un promedio de 5 meses, lo que supone que estas personas con esa formación tan básica sustituirían a profesionales que han tardado 5 años en graduarse a nivel universitario. Esto lo que supone es una banalización de la profesión docente, y por supuesto esto atenta contra lo establecido en la Constitución sobre la calidad que debe tener el docente venezolano. Ahora bien, esto trae como consecuencia que a la universidad, con una educación preuniversitaria con estas características, no he mencionado las faltas de clase, los currículums retrasados, esa perversa política de aprobar a los estudiantes aún no teniendo las competencias, solo para garantizar en la propaganda gubernamental estadísticas de prosecución escolar que no se compadecen, por supuesto, con la calidad que debe tener ese egresado. Muchos lo han denominado falsos positivos, es decir, bachilleres que prácticamente son semianalfabetas en muchas disciplinas porque simplemente no tuvieron profesor para verla, pero se graduaron o lo graduaron de bachiller. Ese muchacho, cuando llega a la universidad, por supuesto, tiene muy precarias herramientas para ser exitoso. El gobierno encontró una solución para esto. Bueno, monopoliza la asignación del cupo universitario, competencia que era de los consejos universitarios. Bueno, el gobierno monopoliza el 80% de este cupo y asigna, sin ningún criterio de carácter académico, sin ningún mérito académico, los cupos en las universidades nacionales, y en otras universidades con mayor control del gobierno, bueno, esos cupos son asignados también sin mayores criterios académicos, sin mayores ciencias académicas. Eso explica cómo personas con 19 puntos no estudian medicina, no fueron asignados al cupo porque simplemente la OMS considera que si son clase media no tienen el derecho, y asignan ese cupo a una persona de un sector humilde, aunque tenga un promedio
de calificaciones de 12 o 13 puntos. Esas distorsiones es las que estamos viendo y por supuesto esto deja mucho que decir sobre el tema de la calidad. Entonces, estamos claros que en la Constitución Nacional está dibujado el mapa de lo que el venezolano ha asumido por consenso debe ser la educación, y tenemos una práctica gubernamental a contracorriente de esos artículos que está haciendo de nuestra educación no el mecanismo idóneo para el ascenso social, para el éxito individual y colectivo, para el éxito profesional, sino más bien un mecanismo de control. Ahora, ¿qué tenemos en la educación superior venezolana? El tema de la calidad que es reconocido por todo el continente, sobre todo en los últimos años, gracias a la diáspora de los profesionales venezolanos. La región está reconociendo la calidad del egresado universitario, la calidad del profesional universitario en todas las disciplinas. Pero estos son profesionales que se graduaron en universidades con los profesores mejor formados, con instalaciones adecuadas, con laboratorios en funcionamiento, con profesores que investigaban. Hoy en día, esta realidad no exactamente es igual. La universidad venezolana está cambiando producto de algunos elementos que están obstaculizando la calidad en la educación superior en nuestro país. Y sobre eso quiero referirme a algunos elementos que de alguna manera están obstaculizando este proceso. Para entrar en la sociedad del conocimiento, un país debe garantizar tres aspectos. Uno, el acceso al conocimiento producido por el mundo, la generación de un conocimiento propio y la posibilidad de intercambio de estos conocimientos. La Universidad Venezolana en estos tres rubros está con bastantes dificultades hoy en día, gracias a una política agresiva por parte del gobierno nacional que supone, para lograr el control de estas instituciones, las autónomas, me refiero, que son las que han producido hasta no hace mucho el 80% de la investigación en el país, el gobierno nacional las ha sometido a una política muy agresiva de intento de control, bien sea a través de la violencia. Recordemos la toma del de la sede del Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, o los actos violentos de la Universidad de Oriente, en la Universidad de los Andes. Es decir, este camino lo han recorrido, han fracasado por supuesto, también han recurrido a la vía jurídica, es decir, usurpando a través del Consejo Nacional de Universidades competencias propias de los consejos universitarios, como es la asignación de los cupos, y últimamente a través de la asfixia presupuestaria que la Universidad Autónoma Venezolana la está viviendo desde unos 7 u 8 años atrás, y que hoy en día ha llegado a su clímax. Tanto es así que por lo general, después que la Universidad Autónoma solicita el presupuesto, le es asignado finalmente un máximo de un 25 a 30% de lo solicitado, y ese 35% luego básicamente el 80% dedicado a salud y salario, no quedando recursos para mantenimiento, para providencias estudiantiles e investigación. Toda esta situación, que repito, ha sido continuada y se ha venido acumulando porque los otros mecanismos de control no lo han abandonado, ni la vía violenta ni la vía jurídica, han servido para que hoy la universidad esté quizás en la situación más crítica de su historia. Ahora, ¿qué consecuencias ha traído esta política con respecto a la educación superior y básicamente contra las universidades autónomas del gobierno?
Desde el punto de vista de la generación de conocimiento, la universidad venezolana, que antes producía el 80% de la investigación que se generaba en el país, va de capa caída. Para mencionar solo algunas cifras, en el año 1998 Venezuela aportaba a la producción de artículos científicos de América Latina y el Caribe un 4,8%. 20 años después, para el año 2018, este porcentaje se ha reducido casi al 0,3%. Es decir, hay una caída en barrera en cuanto a la producción de artículos científicos, a nuestro aporte a la globalidad de la producción de América Latina y el Caribe. Mientras en otros países la producción va en aumento, en Venezuela va en descenso acentuado. Nada más por colocar un ejemplo. En 1998 Venezuela era el quinto productor de artículos científicos. Delante de Venezuela estaba Brasil, Argentina, México y Chile. En 2018 Venezuela del quinto lugar pasa al 10º lugar, por detrás de estos 4 países que mencioné anteriormente, pero se le suma Ecuador, por detrás de Perú, por detrás de Colombia, por detrás de Uruguay, es decir, países que tradicionalmente habían estado por debajo, ahora están muy por encima de nosotros, pero casi doblando la producción de Venezuela. Esto es una comparación con respecto a la producción externa, pero si nos comparamos a nosotros mismos, fíjense, en 2010 Venezuela producía 2.347 aproximadamente artículos científicos. En 2018 la producción se redujo a 1.451, es decir, una caída casi del 50%. Ahora, ¿por qué se produce esto? Esa capacidad de generación de conocimiento, que es una de las variables más importantes para incorporarse a la sociedad del conocimiento, tiene que ver con el hecho de que los investigadores, la mayoría de los investigadores han huido literalmente del país para buscar nuevas oportunidades. Un profesor universitario hoy en día recibe un salario equivalente a $8, $7 en un país hiperinflacionario que está prácticamente dolarizado. En esas condiciones de vida, con esas condiciones de vida, un profesor universitario formado, donde la nación invirtió en la formación de ese profesor, pues es muy poco probable que se quede trabajando en laboratorios que no tienen insumos porque no hay presupuesto, sin la posibilidad de obtener financiamiento para sus investigaciones. Nada más por recordar, y seguramente en la Universidad Nacional Abierta también ha sucedido, los programas de financiamiento de investigaciones prácticamente están cerrados. En la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo, un proyecto de investigación, la universidad tiene la posibilidad solo de financiarlo con 30.000 bolívares al año. Hoy en día con 30.000 bolívares no se puede comprar uno ni siquiera una caja de lápiz. Entonces, los pocos profesores que siguen en el país, que siguen inscribiendo y que siguen produciendo, por supuesto alimentan este 0,3% de aporte a América Latina y al Caribe, o esos 1.451 artículos, pero evidentemente no es la producción que nos ha caracterizado. Eso con respecto a la generación de conocimiento. Con respecto a la accesibilidad, bueno, el Internet es un desastre en el país. No hay las universidades no tienen posibilidad de financiar o de pagar las bases de datos para tener acceso al conocimiento producido en el mundo, y la posibilidad de intercambiar el poco conocimiento que se genera con nuestros pares en el mundo, pues también está prácticamente obstaculizado, imposibilitado por estas políticas de eficiencia presupuestaria. De tal manera que si hablamos de la calidad en la educación superior venezolana, tendríamos que hablar de los obstáculos, de lo que no nos ha permitido entrar con pie firme al siglo XXI en la sociedad del conocimiento. Venezuela todavía a estas alturas en ese tema no ha ingresado al siglo XXI. Tenemos muchas dificultades para tener ese acceso. Ahora, ¿por qué se agravan esas dificultades?
Las universidades autónomas no tienen la posibilidad de seguir pagando por el tema presupuestario a las bases de datos a nivel mundial. Los profesores que estamos en Venezuela, cada vez nos es más difícil acceder a ese conocimiento, porque desde nuestros recursos individuales es imposible, porque son pagos en dólares, y las universidades, pues, como dije, por asuntos del recorte presupuestario, han tenido que renunciar a ese privilegio. Ahora fíjense, una universidad cuyos profesores no tengan acceso al conocimiento generado, al último conocimiento generado en sus disciplinas. Es una universidad que se va retrasando con respecto al mundo. Esto es una situación muy delicada, porque mientras pase el tiempo y la situación permanezca como están, nuestros profesionales, cuando vayan al mundo, pues van a tener un rezago importante. ¿Por qué? Porque la universidad puede formarlo con el conocimiento al cual ha tenido acceso. Entonces, no estamos generando conocimiento propio en la cantidad en la que estábamos acostumbrados, y tampoco tenemos acceso al conocimiento generado a nivel mundial. Y el otro tema es la intercambiabilidad del conocimiento. En épocas no muy lejanas, los profesores universitarios teníamos la oportunidad de intercambiar con nuestros pares en eventos científicos, congresos y eventos organizados internacionalmente o nacionalmente, porque habían recursos, las universidades tenían recursos para invitar a docentes a que intercambiaran con los nacionales. Esto enriquece mucho a la universidad en cualquier parte del mundo. Pero es que además, como producto de la dictadura que había en América Latina, Venezuela, la Universidad Venezolana fue receptora de muchos talentos, muchos intelectuales de esas universidades que buscaron refugio en nuestro país, y la universidad les abrió los brazos. O sea, eso fue quizás, estamos hablando de los años 70, 80 y 90, una época de esplendor en la Universidad Venezolana, porque vinieron talentos de tal magnitud que lo que hicieron fue enriquecer la producción de conocimiento en Venezuela. De tal manera que una educación universitaria de calidad no solamente amerita buenas instalaciones, no solamente amerita buenos profesores o profesores formados, y no solamente amerita currículum actualizado, sino que también tiene que haber la posibilidad, o tiene que haber la generación autóctona de conocimiento, porque una universidad que no genere conocimiento, lo que es una repetidora de conocimientos generados por otros. Tiene que haber la accesibilidad al conocimiento producido en el mundo para mantenernos al día, y tiene que haber la intercambiabilidad, que tiene que ver con esa posibilidad de establecer comunicación con nuestros pares y poder desarrollar de manera conjunta proyectos de investigación que eleven, por supuesto, el cúmulo de conocimientos en las diferentes disciplinas. En estos temas, Venezuela está muy rezagada, y yo creo que en el evento que está organizando la UNA debe prestar atención y ser un punto de discusión en las mesas de trabajo, porque estamos hablando de nuestra realidad, por supuesto, con la esperanza de que esto cambie y que volvamos como país a tener el lugar tan reconocido desde el punto de vista académico en el mundo. Esto, por supuesto, somos universitarios, esto tiene salida, esto no dura para siempre. Venezuela se va a recuperar, su universidad se recuperará, y en la posición que hemos tenido hasta no hace mucho. Muchas gracias, espero haber satisfecho las expectativas, y esta es una discusión que espero en el transcurso del evento pues se retome, porque es necesario que en Venezuela se discutan sobre estos temas. Muchas gracias.